Aleluya. Gloria a Gloria al Dios. Eterno. Por aquí, para. Adelante, doctor. Amén, amén. Gracias y paz. Damos gracias al Eterno por este día en su programa Café Académico. Denme un momentito para poderlo compartir por aquí rapidito. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Estamos contentos de estar por aquí. Aleluya. Bueno, bendiciones, bendiciones en este día más que el Señor nos permite de estar aquí en su programa Café Académico. Estamos contentos en este día y venimos con un tema extraordinario, doctor. Venimos con ese tema que muchos han pedido también, el rico y Lázaro y el seno de Abraham. Algo que verdaderamente por mucho tiempo se ha estado interpretando y creo de la forma equivocada, ¿no? Y verdaderamente hoy vamos a tener un programa extraordinario. En este día vamos a estar hablando de esa parábola, que para muchos no es una parábola por el hecho que ellos dicen que se usa un nombre en la palabra, en la parábola, y no sé de dónde sacan esas reglas, porque esas reglas no existían para el momento que se hablaban y se usaban las parábolas. Pero hoy queremos traer claridad basado a esta parábola de qué está hablando, a qué se refiere. Así que comparta, bendecimos a los que se están conectando. Bendigo a mi amado hijo, el pastor Lincoln Amansar. Lo bendecimos a él, a su esposa, a esa linda iglesia, allá en la República Dominicana. Dios está haciendo cosas lindas y grandes en esa iglesia. Poderoso, poderoso, verdaderamente que sí. Y bendecimos también a estos pastores que se están por ahí conectando. Comparta, comparta esta enseñanza de hoy que va a estar fenomenal. Esta va a ser la última eh, transmisión de Café Académico que vamos a tener este año, ya que sabemos, doctor, que la próxima semana pues van a estar muy, muy ocupadas La muchas gente va a estar iglesias. ocupado en Navidad. Sí, 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 con todo esto van a estar ocupados. Pero como siempre, que le habla el pastor Domingo Pino, pastoreo acá en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York, 3020 de Girón Avenue. Estamos contentos de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Así que, doctor, un saludito a los que se están conectando. Bendiciones, bendiciones. Gracia y paz. Salud para todos aquellos que ya están conectados y los que se van a conectar en las próximas horas, los próximos días y las próximas semanas. Bendiciones a usted y a toda su familia. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos aquí conectados, dándole la oportunidad que comparta, saludando, como dije, a todos los pastores que se están conectando, los saludamos, los que están desde lugares como México, Argentina, de muchos lugares que se están conectando, gloria a Dios por eso. Y queremos decirle que el año que viene venimos con temas que muy pocos tocan estos temas, pero hoy vamos a tocar el tema de Lázaro, el rico, y el seno de Abraham, porque hay mucha confusión con, con esta parábola, que vuelvo y repito que para muchos supuestamente ellos dicen que no es una parábola por el hecho que tiene un nombre, según la escuela de ellos. Así que yo creo El, que el ya pro- estamos. el problema es que Ajá. el rico no tiene nombre. Sí, 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 no, y que no hay ninguna regla cuando ellos estudian de a dónde salen, porque muchos ni saben de dónde salen las parábolas. No entienden que esa regla no existía. Pero para muchos, como no la entienden, pues dicen que no es una parábola. Pero hoy usted va a traer más claridad que lo claro. Así que vamos- nos vamos a gozar. Así que saludamos a todos los que se están conectando. Entonces, doctor, yo creo que ya estamos listos. Vuelvo y repito, la última clase café académico este año, ya que vamos a tener 2 semanas libres por Correcto. causa de la fiesta que vamos a estar teniendo. Pero en enero venimos candente como hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Claro. Amén. Volvemos el 6 de enero. Amén. Amén. Sí. Vamos a estar con un buen tema.
desarrollarlo y prepararlo porque hay temas que nos están pidiendo, pero hay que estudiarlos bien, doctor. Entonces, no queremos, ya que hemos traído tantas clases a este nivel, traer algo que no sea competitivo con lo que hemos hablado. Correcto, correcto. Amén. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Vamos a comenzar con este tema que estamos hablando hoy. Vamos a empezar las preguntas. El rico y Lázaro y el seno de Abraham, doctor. Y quiero como introducción hacerle esta pregunta, doctor, que es muy interesante, que muy poca gente entiende y conoce. ¿Qué es el seno de Abraham y cuál fue su origen, significado y función teológico en el judaísmo del segundo templo? Muy buena, muy buena. El seno de Abraham, que en griego es kolpos, kolpos, desde el punto de vista filológico, no filosófico, sino filológico, la filología, la estructura de la escritura. Seno de Abraham es kolpos y designa el pecho o regazo, lo que es el lugar de cercanía íntima, la posición de honor en un banquete eh, reclinado, como pasó en la llamada Santa Cena, que otros le llaman la Pascua de Jesús. Es el espacio de acogida afectiva y protección. Y por lo tanto, la expresión no describe un lugar geográfico. Mm, No se me sienta mal, por favor. Estamos con la correcta interpretación de la escritura. La correcta interpretación. La expresión seno de Abraham no describe un lugar geográfico, sino una relación simbólica de intimidad, consuelo, honor y pertenencia, articulada mediante imágenes culturales propias del judaísmo antiguo. Entonces, dentro de lo que es el marco histórico, que surge el término, porque el término seno de Abraham en el Antiguo Testamento no se halla. Hay una ausencia del término en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que en el Antiguo Testamento hebreo nunca se emplea la expresión seno de Abraham. Ahora, en la escritura hebrea canónica, el ámbito post-mortem, después de la muerte, se describe casi exclusivamente mediante el concepto de Sheol, entendido como el lugar de los muertos, el destino común de justos e injustos, una realidad sombría, no sistematizada escatológicamente. ¿Ve? Entonces, las nociones de recompensa diferenciada, de consuelo de los justos y comunión con los patriarcas se desarrollan posteriormente. ¿Cuándo? En el período del Segundo Templo, entre el mm, siglo V y el siglo I antes de Cristo, bajo la influencia de la reflexión sapiencial, bajo la influencia de la literatura apocalíptica, bajo la influencia de la teología del martirio y bajo la influencia de la esperanza escatológica de Israel. Entonces, hay un desarrollo tradicional del concepto que no es dogmático. ¿Y qué pasa? Que en el período del Segundo Templo había un personaje, sumo sacerdote, llamado Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, Simón el Justo, que es tradicionalmente identificado como sumo sacerdote del período helenístico temprano. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Y es una figura altamente venerada en la tradición rabínica, especialmente en el Pirkei Avot 1.2. Ahora, vamos a establecer lo siguiente. ¿Qué pasa con Shimon Hatzadik, que fue el que popularizó el término el seno de Abraham como imagen teológica simbólica, una reconstrucción teológica tradicional posterior que expresa cómo el judaísmo piadoso concebía el destino de los justos? Por eso
en la tradición judía intertestamentaria, la comunión con Abraham tras la muerte se convirtió en una metáfora de bienaventuranza escatológica. Y esta imagen se articula mediante motivos culturales reconocibles entre ellos. Wow, wow. Bueno, empezamos ya con el pie derecho. Ya se están conectando. Compartan, compartan aquí. Saludamos a los que están entrando ahora. Estamos hablando sobre el rico y Lázaro y el seno de Abraham. Bendecimos a los que están entrando. Um, Jonathan, Jonathan. Así es, pero eso lo vamos a contestar. Si se están quemando, no se están quemando. Bueno, Wow. doctor. Bueno, yo no, usted puede ver los comentarios, yo, Sí, yo sí, sí, no lo está puedo ahí. distinguir aquí bien. Ok, para seguir la línea, entonces, doctor, ¿cuáles son los principales significados teológicos atribuidos al seno de Abraham? Bueno, precisamente en el segundo templo es que le dan la mayoría de los significados teológicos al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos en en su mentalidad, ellos hablaron de unos 15 significados teológicos. Por ejemplo, uno de ellos es, y el principal, la acogida del justo por el patriarca Abraham como padre de la fe. Es importante decirle a la audiencia que cuando morían, antes de inventarse, porque es un término inventado, producto de una búsqueda a ciertas preguntas que más tarde las voy a explicar, no existía el término seno de Abraham, por eso en la Biblia todo el que moría iba al Sheol, sea fuera justo o no fuera justo, fuera Mm, piadoso o no fuera piadoso, todos iban al mismo lugar. Ahora, buscando los significados teológicos del seno de Abraham, es la acogida del justo por el patriarca Abraham como padre de la fe. Seno de Abraham era el reposo tras la fatiga de la vida en un contexto de justicia divina. mm, Era la comunión íntima y filial expresada en la imagen del regazo paterno. Era el honor escatológico comparable al lugar preferente en un banquete. Era el consuelo eterno en contraste con el sufrimiento injusto en vida. Era la recompensa máxima del justo, no basada en riqueza, sino en fidelidad. Era la seguridad y protección, evocando la costumbre oriental del padre que acoge al hijo cansado. Era la reunión con los padres, como está en Génesis 15:15, Génesis 47:30 y Deuteronomio 31:16. Reunirse con los padres era la pertenencia al pacto como descendientes espirituales de Abraham. Era la felicidad duradera, no efímera ni material. Era la comunión con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Era la relación personal post-mortem, no disolución impersonal. Era la bienaventuranza consciente, no aniquilación. Era la vindicación del justo pobre frente al rico injusto. Era la consolación divina atribuida en última instancia a Adonai. Y estas imágenes no describen lugar topográfico, no describen lugar topográfico metafísico, sino relación, estado ontológico y significado teológico. bueno, doctor, lo que usted está hablando ahí es un poquito complicado porque en la iglesia tiene una mentalidad totalmente diferente. Cuando usted está hablando del seno de Abraham, usted acaba de explicar que eso no se habló, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. No, no se eh, encuentra.
No se y más, encuentra en el Antiguo Testamento. no se encuentra y más, era más un lenguaje simbólico Correcto. que se estaba usando ahí. Pero vamos a llegar a este punto porque esto está empezando como a calentarse, doctor. Porque acuérdese, el uso lucano del término, Lucas 16:22, que es el 16, único sitio. correcto. Lucas 16:22 es el único sitio que se habla de seno de Abraham. Lo hace, aquí viene, dentro de una parábola, con función parenética y Oh, profética, wow. no cosmográfica, no geográfica, ni doctrinal sistemática. No es una descripción de cosmografía, ni una doctrina sistemática. ¿Por qué? Porque Jesús no está introduciendo una nueva doctrina del más allá. Hay que Oh, ir al aquí es. contexto. Ujú. Hay que ir a la correcta interpretación. Jesús no introduce una nueva doctrina del más allá con esta narrativa, sino que toma un imaginario judío conocido y lo reorienta éticamente y lo utiliza para denunciar la falsa seguridad religiosa basada en la riqueza. O sea, el contraste no es geográfico, sino moral y teológico. El pobre Mm, fiel es consolado. El rico indiferente es desenmascarado. O sea, que desde una perspectiva académica, gramatical, exegética, filológica y teológica, puede afirmarse que el seno de Abraham es una imagen simbólica judía, no un término técnico bíblico del Antiguo Testamento. Es un término que expresa consuelo, comunión y vindicación del justo, no coordenadas espaciales, porque Jesús no está definiendo un lugar geográfico. Lo repito, la función del seno de Abraham en Lucas 16 es parenética, porque la narrativa es un llamado al arrepentimiento, que es lo que significa parenético, y es profético. ¿Por qué? Porque denuncia la injusticia. No es una cosmografía. La historia no es cosmográfica. Jesús no está enseñando que el paraíso estaba abajo, ni que luego oh, subió arriba. no, no, no. Bueno, pero No, no, vamos. no. Oiga, oiga, estamos aquí con la verdad, la Sí, sí. correcta, con el contexto, y esto podrán algunos discutirlo, pero sabemos que lo que estamos enseñando es la verdad correcta de la interpretación. Jesús no está enseñando que el paraíso estaba abajo. En ningún lugar lo dice. Mm, Ni que luego subió arriba. Ni afirma que ya hay gente en el infierno. Ojo, Jesús no está diciendo que ya hay gente en el infierno como doctrina literal. El valor del término es teológico, moral y ontológico, no cartográfico. No es un mapa de la tierra que Jesús está enseñando. El seno de Abraham no es un lugar del mapa del ok, universo, sino una doctor, metáfora del consuelo que Dios reserva a los justos. deme un momento, doctor, porque la transmisión aquí como que se frizó, ahora está negra. Am, Parece que hay un problemita con la transmisión ahora mismo a través de Facebook. Vamos a ver, déjame chequear otra vez, porque wow, ¿qué pasó? Ok, ahora, ok, caímos otra vez ahora. Ok, perfecto. De momento se paralizó. Quiero que los que están ahora presentes me pongan con un dedito si se está oyendo, se está viendo bien, porque de momento como que se paralizó, no sé. Am, un momentito, doctor, a ver si estamos, cualquiera que me pueda decir que estamos bien, se está viendo bien, se está viendo bien. Vamos a ver si alguien contesta, doctor, porque como de momento se paralizó. Sí, pero está, Ahora, está bueno, ya está bueno. Ahí está. Sí, ya está. ¿ya? Sí, se paralizó por un momento. Bueno, Sí, bueno, vamos. Ok, ok, perfecto. cualquier cosa, lo que yo dije se irá aclarando porque Sí, eh, sí, sí, sí.
No, 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 porque incluso yo tengo una pregunta que usted entró en esa pregunta, que es la Sí. pregunta que le iba a hacer. ¿Introduce Jesús con esta narración de Rico y Lázaro una nueva doctrina del más allá? Porque quería hacer esa pregunta, pero ya usted como que No, entró. no, no, no. Bueno, ya yo la contesté. Sí, sí. ¿Usted cree que era una doctrina que Jesús estaba trayendo? No, no, no. Jesús no estaba en ningún momento. Jesús estaba trayendo una doctrina del más allá. En ningún momento. Porque Jesús no está introduciendo el seno de Abraham como un lugar del mapa del universo. Jesús lo que está introduciendo es una metáfora de consuelo, de que Dios reserva a los justos. ¿Ve? Porque el valor del término seno de Abraham es teológico, moral y ontológico, no cartográfico. Por eso aclaro que el seno de Abraham no es un lugar del mapa del universo. Ok, ¿Ve? perfecto. Bueno, ya estoy viendo aquí que sí, que nos están diciendo que se está oyendo bien. Perfecto, qué bueno. Bueno, doctor, basado en lo que estamos, porque esto hay que aclararlo, como usted dijo, usted está trayendo una verdad exegéticamente, eh, bíblicamente, pero ya que entramos a este punto de la parábola de Rico y Lázaro, hay una pregunta que quiero hacerle, ya que, como usted explicaba, el Seol era un lugar donde iban todos, no había una Todos, separación, justos e injustos, iban al y Señor todos. iban al mismo. Ahora, le hago la pregunta. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento todos iban a un mismo lugar, pero ahora vemos en Lucas Jesús hablando y Jesús nos deja ver que hay una separación, le hago la pregunta. ¿En dónde se origina la separación del seno de Abraham y del Hades? Porque anterior no lo había, pero ahora vemos a Jesús hablando y se ve una separación. ¿Dónde ocurrió esa separación? Si nos puede explicar. Bueno, la separación entre el seno de Abraham y el Hades no se origina en una revelación bíblica sistemática, ni en una enseñanza explícita de Jesús sobre la geografía del más allá, sino que es un proceso histórico, teológico, progresivo dentro del judaísmo del segundo templo, que luego es asumido de forma pedagógica, no dogmática. Mm, Porque una cosa es la pedagogía, que es para enseñar, y otra cosa es el dogma que se impone. ¿Ve? wow. Entonces, Jesús lo asume en forma pedagógica, pero no dogmática, en Lucas capítulo 16. Ahora bien, hay que explicar el punto de partida, que es el Antiguo Testamento, que no existe. En el Antiguo Testamento no existe separación interna del Sheol. En el Antiguo Testamento hebreo no hay distinción estructurada entre seno de Abraham, Hades, y tampoco hay ni existen lugares separados para justos e injustos. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el concepto dominante en el Antiguo Testamento? Sheol. Mm, ¿Y qué era el Sheol? El Seol, el destino común de vivos y muertos. El ámbito o el ambiente indiferenciado. Es el lugar sin recompensa, pero tampoco sin castigo explícito. oh, eso tiene que explicarlo bien ahí, doctor, porque No, la no, gente... es que el Sheol no era, no había ni recompensa ni tampoco castigo explícito. mm, No había una topografía moral interna. Y eso lo podemos ver en Job capítulo 3, también en el Salmo 6:5 y también en Eclesiastés 9:10. Porque en la Biblia hebrea no existe aún la separación del Sheol. Ahora, ¿cuándo ocurre la separación del Sheol? mm. Entre el seno de Abraham y Hades. Sencillo. Surge en el judaísmo del segundo templo, entre los siglos 5 y 1. Recuerden que los siglos antes de Cristo van descendiendo. Entre los siglos 5 y 1 antes de Cristo, la separación entre el destino de justos e injustos tras la muerte surge fuera del Antiguo Testamento, durante el periodo intertestamentario, el judaísmo del segundo templo. Ahora, ¿qué había? Había una crisis teológica, habían tres grandes crisis teológicas. La primera era el problema del justo que sufre y muere. Y la pregunta era, ¿por qué el justo muere?
o sufre sin recompensa. ¿Dónde queda la justicia de Dios? La segunda era la crisis, era el martirio, especialmente Macabeo, que justos, fieles y santos morían violentamente y se volvía impensable que compartieran el mismo destino que los impíos. Ahora, lo tercero es las influencias persas, las influencias apocalípticas, el dualismo moral, luz y tinieblas, el juicio después de la muerte, el juicio post-mortem y los destinos diferenciados. Aquí nace la idea de compartimientos dentro del Sheol Hades. Ahora, existen testimonios literarios claves fuera de la Biblia canónica. En Primera de Enoc 22, que se escribe entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, describe el Sheol dividido. Óigalo bien, porque hay que saber el origen de esa división. Eso no existía en la Biblia hebrea. Pero en el primer libro de Enoc 22, que se escribió entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, el Sheol, el primer libro de Enoc 22, describe el Sheol dividido en 4 compartimientos con separación moral. ¿Ah? Y ahí incluso expresa, aquí están las almas separadas, unas para justicia, otras para castigo. Y este texto es el antecedente conceptual directo de Lucas 16. Hello, un testimonio literario fuera de la Biblia canónica. O sea, el seno de Abraham lo toman del primer libro de Enoc, primer libro de Enoc 22. Y ahí está la narrativa de Lucas 16. Además, una literatura rabínica temprana que desarrolla la idea de lugar de los justos y lugar de los impíos, aunque aún sin precisión dogmática. Pero también hay una tradición egipcia, o mejor dicho, tradiciones egipcias y mesopotámicas, narrativas como el relato del egipcio, del rico y el pobre. Y el pobre, sí. Y el relato egipcio del rico y del pobre, que Jesús lo que hace es que lo transforma. Lo modifica. Exacto, lo modifica. Está el juicio de Osiris, una deidad egipcia. Y está el destino diferenciado tras la muerte. No por copia directa, claro, para que no me vayan a malinterpretar. Exacto, correcto. No por copia directa, sino por lenguaje cultural compartido. Entonces, ¿qué pasa? Que el celo de Abraham viene siendo una metáfora tardía. ¿Por qué? Porque el lugar no es un lugar bíblico original. No aparece en el Antiguo Testamento. No es una doctrina revelada, sino una imagen judía tardía que expresa pertenencia al pacto, consuelo post-mortem, consuelo después de la muerte, honor escatológico, comunión con el patriarca. Seno de Abraham funciona como contrapunto simbólico al castigo, no como coordenada espacial ni geográfica. Entonces, Jesús y Lucas hacen lo que se llama un uso pedagógico, no fundacional. Jesús no crea la separación, Jesús la utiliza. Lo voy a repetir. Oh, Jesús y Lucas hacen un uso pedagógico, no fundacional. Jesús no crea la separación, sino que la utiliza. Y en Lucas wow. capítulo 16, versículos del 19 al 31, Jesús asume un imaginario ya existente. No lo legitima como cosmología, sino que lo convierte en un instrumento parenético, un llamado al arrepentimiento. Lo convierte en un instrumento profético, denunciando la injusticia. Y ojo, y quizá lo explique más adelante, el gran abismo no es geográfico. El gran abismo que habla Lucas 16, ese gran abismo no es geográfico, sino ético, es moral,
es existencial, es irreversible tras la muerte. Jesús no está enseñando, miren, el más allá es así. No, Jesús advierte, así queda el corazón del que no se arrepiente. Ahora, hay un error hermenéutico que cometen muchos ministros y teólogos y maestros. Es un error hermenéutico y yo diría que hasta exegético hermenéutico común. Y se enseña en muchos institutos bíblicos erróneamente. Y aún muchas universidades lo enseñan erróneamente. ¿Cuál es el error frecuente? Y aún se predica ese error en muchas iglesias por falta de conocimiento. Jesús, oiga bien, ¿cuál es el error frecuente? El error es que enseñan que Jesús reveló que el Hades se encuentra abajo y el paraíso está Espérate, sí, arriba. sí. Pero espérate, doctor, déjame hacer eso porque no quiero Bueno, que me entre para allá. No, no, espérate, no, espérate. pero que es un error. Sí, sí, Oiga, sí. no hay Pero demostración. seguro que sí. Pero déjeme entrar aquí porque no quiero brincar porque aquí estoy viendo la gente y aquí es donde queremos tener ese control de esa pregunta, porque esa pregunta que usted acaba de decir es una verdad. Eso ha sido un problema a nivel de instituto, a nivel de las iglesias, a nivel de discipulado, a nivel de universidad, incluso hasta el mensaje de la palabra de Rico y Lázaro la interpretan de la manera incorrecta. Bueno, no saben cuál era el mensaje Totalmente, correcto. totalmente es un error, porque es un error hermenéutico común decir que Sí, Jesús reveló que el Hades está abajo y el paraíso está arriba y que luego sí. que luego se mudó. Por eso es lo que quiero decir, porque tengo una pregunta aquí basado a eso, porque hay mucha gente que dice, no, porque antes estábamos abajo y ahora estamos arriba, No, que el paraíso está abajo, y usted enseñó bien claro que Jesús no hizo esa separación, Jesús usó lo que ya habían hecho, lo que ya, ¿ve? no, Jesús usó lo que ya existía y que se había escrito en el primer libro de Enoch 22, en el Es siglo, entre el siglo 3 y el siglo 2 antes de Cristo. antes de Cristo. Pero entonces, Ahí es bueno que sepan que ahí en el primer libro de Enoch, que aquí lo tengo aquí toda la serie, en el primer libro de Enoch 22, ahí es que se habla de 4 compartimientos con separación moral. Es el primer libro de Enoch 22 que divide el Sheol en 4 compartimientos con separación moral. Aquí están las almas separadas, una para justicia, otra para castigo. Eso no existía en la Biblia hebrea. El texto que antecede la narrativa del rico y Lázaro y el seno de Abraham de Lucas 16 es Primera de Enoch 22, que se escribió entre el siglo 3 y el siglo 2 antes de Cristo. wow, pero ahí donde está, ahora que la cosa aquí se está poniendo buena, porque ahora, fíjese lo que usted está trayendo y lo que se está trayendo a través de Café Académico, comparta, porque esto está fuera, esto está fuera de liga. ¿Por qué? Porque mucha gente han interpretado esto mal. Ahora, doctor, basado a lo que usted está diciendo, porque aquí hay un problema usan Efesios capítulo 4 porque entonces quieren, no sé cómo entrelazar lo de Lucas con Efesios 4 cuando Pablo dice, y llevando cautivo la cautividad, porque ellos están pensando que anteriormente, para ellos, para los estudiantes, para los que enseñan que ahora se van a echar para atrás, decir que no lo decían que el paraíso estaba abajo y ahora está arriba. ¿Ve? Entonces, ¿dónde esto ocurrió? Porque esto es una enseñanza totalmente antibíblica. Y yo Correcto. quisiera que usted nos enseñe, nos explique qué es lo que Pablo estaba hablando en Efesios 4:8. Ok, vamos a terminar ok, vamos a contestar entonces Efesios 4:8. Miren, en Efesios 4:8 es bueno aclarar de forma rápida que la separación entre el seno de Abraham y el Hades no nace como mapa del más allá, sino como Oh, lenguaje teológico para afirmar que la justicia de Dios no termina en la tumba y que la indiferencia aquí en la tierra, en vida, tiene consecuencias eternas. Hello, es bueno mm, aclarar que la separación no se origina en el Antiguo Testamento, tampoco se origina en una revelación directa de Jesús, se origina en el judaísmo del Segundo Templo, como desarrollo teológico, como respuesta al problema del mal, como construcción simbólica de justicia después de la muerte.
¿Y qué hace Jesús con esa separación? Jesús no la dogmatiza, no la No, dogmatiza, eso es claro que lo explique, doctor, no. ¿Qué hace Jesús con la separación que ya existía que ya antes de existía. Jesús venir a la tierra? Jesús no dogmatiza la separación, tampoco la mete como una doctrina, tampoco Jesús no la sistematiza, Jesús tampoco la convierte en una geografía del más allá, sino que Jesús toma la historia y la transforma en un espejo moral, Mm, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí viene la pregunta que usted me hace de Efesios 4:8 y lo voy a decir primero seco, blanco y negro. Efesios 4:8 no habla exegéticamente, filológicamente, hermenéuticamente. Efesios 4:8 no habla del traslado del paraíso. ¿Cómo? Pero No. eso es lo que enseñan en los institutos. Oiga, bueno, por un error hermenéutico lo enseñan. Pero si Mm, vamos, como dicen, a la santidad correcta, de la correcta interpretación, usted le aplica filología, exégesis, teología hermenéutica, eso no da por ningún lado. Efesios 4:8 no habla del traslado del paraíso. Ahora, vamos a explicarlo, no se me desespere. ¿De dónde saca Efesios 4:8? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo saca de la cita del Salmo 68, versículo 18. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no está creando una doctrina nueva, sino reinterpretando cristológicamente el Salmo 68, versículo 18 o verso mm. 18, que es un salmo de victoria real y es un salmo de entronización. Porque el Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones entre los hombres. Y aquí la clave hermenéutica es que el género del Salmo es triunfal real, no cosmográfico, tampoco escatológico topográfico. El Salmo habla en el contexto correcto hermenéutico de victoria, de entronización, de reparto de dones, no de geografía del más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted hace un análisis filológico del texto, hello, hay una expresión hebrea idiomática que trasladada al griego es etzmaloteusen, aismalosian. ¿Y qué significa? Capturar lo que capturaba, vencer al poder que esclavizaba, subyugar a los enemigos derrotados. Nunca significa trasladar personas de un lugar metafísico a otro. ¿Por qué? Porque anabas eis ixos es un lenguaje de entronización. Y en el Antiguo Testamento, subir al monte es reinar, subir al monte es ser exaltado, subir al monte es recibir autoridad. En Pablo es ascensión de Cristo como rey victorioso. Léalo en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. No es una coordenada geográfica espacial del más allá, sino es un lenguaje político, teológico. El contexto inmediato de Efesios 4 no trata del Hades. Ojo, vamos al contexto, porque hay gente que le gusta rebatir y contradecir sin tener ni preparación ni base bíblica, y mucho menos teológica. El contexto inmediato de Efesios 4, óigalo bien, no habla del Hades, no trata del Hades, tampoco trata del paraíso, tampoco trata del estado intermedio, tampoco trata del destino de las almas. ¿Qué trata entonces el contexto de Efesios 4? Bueno, trata de unidad de la iglesia. Los versículos 1 al 6 de Efesios 4 hablan de unidad de la iglesia. Segundo, de diversidad de los dones. Los versículos del 7 al 16. Tercero, habla de edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el versículo 8 lo que está explicando es el origen de los dones ministeriales, no Mm, un evento escatológico oculto. correcto. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El foco es eclesial, el foco es eclesiológico, no escatológico. Ahora, yo sé la pregunta, doctor Paulino, ¿y entonces qué es la cautividad? Yo te lo voy a responder, siéntate, siéntese y comparte este video para que escuchen lo que es la cautividad, bíblicamente hablando, no inventos de hombre. En la teología de Pablo, en la teología paulina, la cautividad no son almas justas en el paraíso. Lo voy a repetir, porque por años eso fue lo que me enseñaron. Error hermenéutico. La cautividad en la teología paulina no son almas justas en el paraíso. ¿Y qué es, doctor Paulino, la cautividad? Te lo voy a recitar. Número uno, la cautividad es el pecado que habla Pablo en Romanos 6. Número dos, la cautividad es la muerte, que Pablo habla en primera carta a los Corintios 15:26. Número tres, la cautividad es la ley como poder condenatorio. Léase Gálatas capítulo 3 y 4. Número cuatro, la cautividad son los poderes y principados en paralelo de Colosenses 2:15, aunque también se refiere a las autoridades religiosas. El paralelo clave, Colosenses 2:15, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que la cautividad es un sistema de dominación, no un lugar con personas esperando ser trasladados. Ahora, el error hermenéutico común cometido por años, porque a nosotros mismos lo cometimos, por falta de conocimiento, 20, 30 años atrás. El error hermenéutico común es mezclar textos sin género ni contexto. Uf. Porque la idea de que Efesios 4:8 enseña que Jesús bajó al Hades, sacó el paraíso y se lo llevó al cielo. ¿De dónde surge? ¿De dónde sale ese invento? Ajá, de una lectura literalista, de una armonización forzada con Lucas 16, de una confusión entre metáfora triunfal y metáfora cosmológica. Entonces, Efesios no menciona, oiga bien, ojo, Efesios no menciona ni seno de Abraham, ni paraíso, ni Hades, ni almas de los justos, ni traslado espacial geográfico alguno. Ahora, ¿cuál es la correcta exégesis académica de la escritura? Ahí tenemos que ir para Efesios 4:8 a la exégesis académica, el área de la investigación crítica. ¿Cuál es? Bueno, que Jesús, o mejor dicho, el apóstol Pablo, describe la ascensión victoriosa de Cristo y usa un lenguaje de procesión triunfal y fundamenta la distribución de dones a la iglesia. Ningún comentarista crítico serio sostiene que el texto enseñe un traslado del paraíso. Ahora, yo sé que están preguntándose, doctor, ¿por qué Efesios 4:8 no habla del traslado del paraíso? Te lo voy a decir porque, primero, su fuente. ¿Cuál es su fuente? Salmo 68. Porque el Salmo 68, de donde se toma ese texto de Efesios, es un himno de victoria, no un mapa geográfico del más allá. Segundo, su lenguaje es metafórico real, no cosmográfico. Tercero, su contexto es eclesiológico, no escatológico. La cautividad son poderes derrotados, no almas liberadas de un lugar. Te lo voy a repetir. La cautividad son poderes derrotados, no almas liberadas de un lugar. El objetivo del texto es explicar el origen de los dones, no la geografía después de la muerte. Por eso, Efesios 4:8 no describe el movimiento del paraíso o el traslado del paraíso, sino que proclama la victoria de Cristo y la edificación de la iglesia. De modo que
Efesios 4:8 no es un texto sobre dónde fueron los muertos, sino sobre quién reina ahora y cómo edifica a su pueblo. Eso es. Juan. Amén, amén. Wow, poderoso. Bueno, aquí hay un comentario, doctor, que yo le voy a decir ese comentario. No, pero dígalo. ¿Qué quiere, qué quiere que se aclare? Hendel, tu comentario es correcto, sí. Pero aquí hay un comentario que dice que cree que Jesús estaba equivocado en alguna de sus interpretaciones. No, no No, porque sé. Jesús no está haciendo interpretación. Jesús está haciendo una modificación de lo que ya los judíos conocían. Porque Jesús, la narrativa del rico y Lázaro es una narrativa en contra de los fariseos y en contra de los saduceos. Ujú. Ahí está el asunto. Sí, porque no sé qué es lo que quiere decir. Porque él escribe aquí, la verdad es que el mismo Jesús tenía una interpretación legendaria. No creo que él mismo tuviera una interpretación correcta de la creencia en la antigüedad. Bueno, esa es una opinión interpretativa que le está dando. Ujú. Claro, habría que discutirla, habría que sopesarla, porque él está haciendo una opinión. Sí, sí, sí. Sí, no, es una opinión como él lo escribe, pero tendría que uno estar más claro sobre qué aspecto él está hablando ese comentario. Pero nada, seguimos con el punto donde usted está hablando. Entonces usted está dejando claro, doctor, que la cautividad en sí no eran gente como se ha predicado, no era gente que No, estaban cautivos, estaban presos, estaban sufriendo y se lo no, llevaron para arriba. de ninguna manera, de ninguna manera. No, porque Porque es el pensamiento que han tenido por mucho tiempo. no, es el pensamiento que se ha enseñado por años erróneamente. Ujú. Porque si vamos al estudio serio, oiga bien, al estudio serio de la verdad interpretativa, aplicándole exégesis, filología, gramática y teología hermenéutica, eso no da por ningún lado. Eso no es un texto donde se habla sobre dónde fueron los muertos, ni tampoco, sino el texto habla de sobre quién reina ahora y cómo edifica a su pueblo. No, Hello. y es interesante que quita una para poner otra. O sea, Claro, claro, no. Y lo que pasa es también que es bueno decir que Efesios 4:8 es seguido de Efesios 4:9. ¿Ve? Y ahí es que vino la mala interpretación, porque Efesios 4:9 habla de que descendió a las partes más bajas. más va. Ajá. Ahí ve. Porque ¿qué es lo que dice Efesios 4:9? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes Descendió. más bajas de la tierra. Correcto. Porque la dificultad surge cuando se mitologiza la expresión y se lee como que fue un viaje literal al Hades, un viaje literal al Hades, una liberación de almas, un traslado espacial geográfico del paraíso. Nada de eso está explícito en el texto, ni es exigido por su gramática, ni tampoco por su contexto. Ahora, cuando usted le hace un análisis filológico clave, porque ahí el término descendió, es KTB, descendió, KTB o KTB. Es un verbo común que indica movimiento descendente, pero cuyo sentido depende del campo semántico del contexto, porque en Pablo descender suele significar humillación, encarnación y codescendencia redentora. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, no implica automáticamente un descenso geográfico al inframundo. Y cuando habla de las partes inferiores, ka, ta, ta, katotera, mere. Las partes inferiores, en griego, koine, ta, katotera, mere. Es un comparativo relativo. Lo inferior en contraste con lo superior. No define qué lugar, sino nivel, estatus, condición. Pero también cuando habla de la tierra, tes, ges, es un genitivo
de la tierra, en griego koiné, tes, hes, genitivo, que admite varias lecturas legítimas. Por ejemplo, en el genitivo epexegético, las partes más bajas, es decir, la tierra, y en el genitivo partitivo es las regiones inferiores de la tierra. Entonces, el genitivo epexegético es gramaticalmente sólido y contextualmente preferible en Efesios. Ahora, la lectura más sólida es la encarnación, que ya lo explicamos en el video ¿A dónde descendió Jesús? La lectura más sólida es la encarnación, no el inframundo. Descendió a las partes bajas de la tierra, o sea, vino a la tierra. Y esta lectura entiende la frase como un contraste entre el Cristo exaltado y el Cristo encarnado. ¿Por qué? Porque ascendió es exaltación, entronización, resurrección y ascensión. Descendió, encarnación, humillación, condición humana. Y los paralelos paulinos del apóstol Pablo, ahí tenemos Filipenses 2, del 6 al 8, que se despojó tomando forma de siervo. Y ahí está 2 de Corintios 8, 9, siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre. Pablo no está narrando un viaje mitológico, sino que Pablo está narrando una economía de salvación del cielo a la tierra, de la gloria a la carne, del trono a la cruz. Ahora, cuando usted estudia el contexto inmediato de Efesios 4, excluye la mitología, porque Efesios 4, ¿de qué trata? Trata de la unidad del cuerpo, del versículo 1 al 6. Trata de la diversidad de dones, de los versículos 7 al 16. Trata de la edificación de la iglesia. El argumento es lógico. Cristo desciende, encarnación. Cristo asciende, exaltación. Y desde su exaltación da dones a la iglesia. De modo que introducir aquí en este texto, que no está, introducir aquí Hades, paraíso, almas cautivas, seno de Abraham, geografía del más allá, rompe el flujo argumental y añade elementos ajenos al texto. Ahora, Totalmente. el Salmo 68, si lo vamos a estudiar en clave intertextual, Efesios 4 del 8 al 10 reinterpreta, porque es una reinterpretación de Pablo del Salmo 68, un salmo que habla de teofanía, un salmo que habla de victoria, un salmo que habla de entronización. En el Antiguo Testamento, el Dios que desciende baja para liberar. En Éxodo 3:8, el Dios que desciende baja para habitar con su pueblo. El Dios que desciende baja para manifestar su poder. Nunca desciende para hacer turismo escatológico. Nunca desciende para hacer turismo escatológico, sino para actuar en la historia. Y usted dirá, ¿y por qué no significa descendió al Hades? Porque el texto no usa Hades, el texto usa sepulcros. Hello. ¿Estamos? El texto no usa Hades, tampoco usa muertos. El énfasis es cristológico eclesial, no escatológico. Pablo nunca desarrolla aquí una doctrina del estado intermedio. La finalidad del pasaje es ministerial, no cosmológica. Si Pablo hubiera querido hablar del Hades, tenía vocabulario para hacerlo, pero no lo hace. Hello. Y ahí el texto no usa ni Hades, ni sepulcro, ni muertos. No lo usa. Ahora, No. Efesios 4:9, interpretándolo correctamente, sin mitología, el mismo Cristo que hoy reina exaltado es el que descendió plenamente a nuestra condición humana, sin dejar de ser Dios, para redimir, reconciliar y edificar a su pueblo. No es una geografía del más allá, es una cristología del amor que desciende. Para cerrar ese punto, aclaramos, cuando la Biblia dice que descendió a las partes más bajas, no está enseñando un viaje al Hades.
no está enseñando un traslado del paraíso, no está enseñando una liberación de almas cautivas. ¿Y qué es lo que está enseñando, doctor Paulino? Bueno, está enseñando la encarnación real de Cristo. Está enseñando su humillación solidaria con la humanidad. Está enseñando la coherencia entre cruz, ascensión y dones. Cristo no descendió para explorar el inframundo, sino para habitar la condición humana y redimirla desde dentro. ¿Es cuánto? Wow, bueno, si no entendieron esa explicación, yo creo que no sé cómo más se puede explicar. eh, Esto de Efesios capítulo 4 versículos 8 y 9 que se ha interpretado de la manera incorrecta, donde muchos maestros, predicadores han dicho, no, porque el paraíso estaba abajo y después que Cristo muere, bajó hasta lo más profundo y sacó lo que estaban cautivos y se lo llevó. Todo eso verdaderamente no tiene respaldo bíblico y verdaderamente pues ha sido una interpretación que ha sido mal llevada por muchos años, doctor. A nivel de institutos, universidades, predicadores, pastores, que verdaderamente pues han caído en eso. Incluso el pensamiento, creo que del 80% de la iglesia es ese. Antes estábamos abajo, ahora estamos arriba. Correcto, correcto. ¿Ves? ¿Sabes? Y sin tocar, no lo, solamente lo menciono para que entiendan que nadie está allá arriba. Pero vamos a dejar eso ahí, pero nada más para que entiendan, porque muchas tienen el concepto ese equivocadito, que todo el mundo está allá arriba. Pero aquí, doctor, vamos a entrar a la interpretación de Rico de Lázaro, pero parece que aquí hay alguien que está o no está entendiendo bien, o yo no entiendo la pregunta que me está haciendo. um, que él dice, nos puede definir entonces en parte del Nuevo Testamento, se refiere al destino de los malvados de forma escatológica, No, para porque que haga la distinción entre Lucas y el concepto de juicio escatológico. Usted explicó eso, no tiene que yo ver. le expliqué, yo le expliqué. En los dos videos pasados que hablamos a dónde descendió Jesús, está explicado eso. Sí, hay dos videos anteriormente muy buenos, hermano. Le recomiendo los últimos dos videos que son, Están en YouTube. están en YouTube, parte uno y parte 2. Si Cristo bajó al infierno, vaya y búsquelo. Es, ahí hay información para rato, para rato. Ahora, doctor, ya que el tiempo corre, no sé, Sachi, ni hemos ni comenzado, No, doctor. no, no, si tenemos que estar 2 horas, vamos a estarla, porque apenas estamos empezando. No hemos ni comenzado con esto. Esto está interesante. Aquí hay información para muchos maestros, pastores, que es lo que queremos, que salgan de lo que no es y entren a lo que es. Y Así claro, que, no nos malinterpreten. Si alguien cree que lo que estamos diciendo es erróneo, nosotros estamos abiertos, pero no por privado, a hacer un debate público, para que el que quiera contradecir esto lo presente públicamente para que la gente conozca la verdad, ¿verdad? Pero hacerlo dentro de las reglas de la interpretación, interpretación es correcto. aplicando primero gramática, porque la gramática no es del diablo. La gramática le da sentido a la palabra, filología, exégesis y teología hermenéutica, haciendo una correcta interpretación, siguiendo los patrones de regla, no invento de un hombre. Correcto, porque muchas veces queremos decir que estamos equivocados o alguien está equivocado por la opinión de la persona y así no se puede debatir. Con opiniones no se debate. Tenemos que estar claros con eso. Ahora, doctor, para comenzar, porque como digo, esto tiene mucha tela que cortar, hemos dado mucha información. Le hago esta pregunta ya que estamos hablando de Rico y Lázaro. ¿Qué significa la narración de Rico y Lázaro que estamos y acabamos de leer en Lucas 16? O comenzamos a hablar, Lucas 16. ¿Qué significa la narración de Rico y Lázaro? Bueno, para saber qué significa, tenemos que ir a Lucas 16:14, que es lo que le da origen a la narración del rico y Lázaro. En Lucas 16:14, ¿verdad? Lucas dice, y oían también todas estas cosas los fariseos
que eran ávaros, ¿ve? Ahí se origina, que eran ávaros y se burlaban de él. O sea, significa que la parábola del rico y Lázaro nace de una crisis ética, de una crisis moral, no de una inquietud escatológica. La burla de los fariseos, amantes del dinero, filarguria, provoca una narración que desenmascara la falsa seguridad de la riqueza y afirma que la fidelidad a Dios se verifica en la misericordia concreta. O sea, que quien se ríe de la palabra que corrige su economía moral ya ha elegido a su Señor. ¿Ve? Entonces, la narración del rico y de Lázaro no debe leerse como un informe histórico cosmográfico del más allá, ni como un tratado escatológico sistemático, sino como una parábola parenética de juicio, que es un llamado al arrepentimiento, una Mm. parábola parenética de juicio inscrita plenamente en la pedagogía profética de Jesús, porque es una pedagogía profética que denuncia la injusticia y su finalidad primaria, el propósito primario de la narración es ética, es teológica, es exhortativa, no descriptiva ni documental. De modo que desde una perspectiva rigurosa, el significado del relato se determina, primero, por su función dentro del discurso de Jesús, segundo, por su género literario y tercero, por su sit in leven. Sit in leven, ¿qué es eso? El contexto vital, en este caso, el contexto vital palestino, no por una lectura literalista posterior. De modo que la parábola, su significado fundamental es que es una parábola de confrontación moral, porque la narración significa en su núcleo una denuncia profética contra una religiosidad distorsionada que había confundido, primero, prosperidad material con favor divino, segundo, privilegio social con justicia delante de Dios, y tercero, pertenencia al pueblo del pacto con fidelidad real a la Torá. A la Torá. ¿Qué estoy diciendo? Que Jesús dirige esta parábola a la élite farisea, amante del Mm. dinero, pero también a los saduceos. Porque Lucas 16:14, que es que da origen a esta narrativa, dice que los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él, mostrando que la verdadera evaluación divina no se realiza por el estatus social ni económico, sino por responsabilidad ética frente a Dios y al prójimo, porque el relato afirma que la indiferencia ante el pobre no es un pecado secundario, sino una negación práctica del Dios del pacto. ¿Ve? Por eso la narrativa o la parábola es una geografía moral del corazón, porque la narración no pretende revelar la topografía del Hades, sino cartografiar la condición moral del ser humano. Jesús no está describiendo cómo es el más allá, sino que revela la vida presente cuando es vivida sin misericordia. Y en este sentido, el texto enseña que el juicio no introduce una realidad nueva. El juicio revela y sella una orientación moral ya existente. Wow, doctora, aquí usted, mira que cuando yo predico mato becerro, pero usted aquí mató un establo. Porque usted está diciendo, oiga bien, doctor, donde por años se ha estado predicando de Rico de Lázaro y se le da más énfasis al infierno, ¿ve? Claro, Se ve más allá porque han creído que la parábola de Rico y Lázaro tiene que ver con el más allá y no ven que en realidad ese no era el mensaje de Jesús. Usted aquí está matando, es todo un, ay Dios del cielo. no, Por- porque fíjese, el abismo que habla la parábola no es principalmente espacial ni geográfico,
sino es Ujú. ético y espiritual. Es la cristalización definitiva de una vida cerrada al amor. Porque ahí en la narrativa hay un significado antropológico, la continuidad de la persona, porque la parábola afirma de modo narrativo que la persona no se disuelve tras la muerte, que la conciencia, la memoria y la responsabilidad moral persisten y que la eternidad no transforma mágicamente el carácter, sino que lo manifiesta plenamente. ¿Y cómo yo lo sé? Ajá, el rico sigue siendo rico en su interior, incluso en el Hades. Continúa tratando a Lázaro como un subordinado. Él dice, manda a Lázaro. El juicio confirma lo que el sujeto ha llegado a ser. ¿Ve? Por eso, en el significado bíblico, teológico, hay una suficiencia de la revelación porque uno de los ejes más importantes del relato es su conclusión. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, en Lucas 16:29. ¿Y qué significa esto? Que la escritura es suficiente para la conversión. La incredulidad no es falta de evidencia, sino resistencia moral, resistencia ética. Hello. Ni siquiera la resurrección garantiza fe donde ya hay rechazo de la palabra. De modo que Lucas anticipa aquí el drama cristológico. Los mismos que no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco creerán en el resucitado. Wow, excelente, doctor. Doctor, quisiera saber si por ahí está la doctora, porque están pidiendo el canal de YouTube. Hay gente que están pidiendo que le pongan aquí el canal de YouTube Sí, para poder entrar y ver los otros dos videos que estuvimos hablando. Más adelante se le va a poner para que así lo puedan tener y entrar. es doctor Paulino Oficial con dos F. La doctora lo va a poner ahí en el chat. Doctor Paulino Oficial con dos F, con doble F. ¿Por qué con Correcto. doble F? Porque cuando fuimos a poner el canal, ya existía un canal parecido con una sola F. Entonces nos exigieron que pusiéramos dos F. ¿Ve? Así mismo. Bueno, lo van a poner más adelante, estén pendientes. Ah, Eh, doctor, es bueno, ajá. antes de seguir, aclararle a la audiencia que el significado escatológico correcto es que la parábola del rico y Lázaro no enseña la arquitectura del más allá. No, no es una arquitectura que se hizo del más allá, sino que enseña tres verdades esenciales. La primera es la irreversibilidad del destino moral. La vida presente es el ámbito decisivo. Segundo, y estoy mentalmente resumiendo, segundo, la seriedad del juicio. Dios no es indiferente a la injusticia. Y tercero, la centralidad del presente. El más allá no corrige lo que el corazón rehúsa corregir ahora. Por eso, hablar del Hades y del seno de Abraham es lenguaje simbólico compartido en el judaísmo del segundo templo y utilizado por Jesús pedagógicamente, no ontológicamente, en términos académicos estrictos. La narración del rico y Lázaro significa primero una parábola profética que utiliza imaginarios escatológicos conocidos para confrontar una teología de privilegio. Segundo, denunciar la indiferencia ante el pobre. Y tercero, afirmar la suficiencia de la revelación y advertir que el destino eterno no es arbitrario, sino la consecuencia revelada de una vida moralmente orientada o desorientada. Así es, así es. Wow. Bueno, Charlie Solano, lo que tú dices es correcto. Lo que pasa es la expresión que se usa, es la que confunde, es la expresión. Por eso se dijo eso, pero es la expresión. O Así sea, que, el, eh, el mensaje último de la parábola no es cosmológico, sino ético-teológico.
Quien se cierra al pobre ya se ha cerrado a Dios. Quien no escucha la palabra hoy ya vive sin saberlo al otro lado de la vida. Sí, bueno, ya ahí la doctora puso la página de YouTube para que puedan ir, no, luego y ver los otros programas que tenemos ahí. Los últimos dos son tremendos, toda la información que hay ahí. Bueno, doctor, el tiempo ha corrido, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a hacer dos preguntas más para por lo menos adelantar lo más que podamos en este tema. Y le hago esta pregunta. ¿Cuál es el contexto vital de Sic 11 de la narración de Rico y Lázaro de Lucas 16? ¿Cuál es el contexto vital? O sea, el SIC 11. El Sic 11 de la Especialmente el narración SIC 11 de Jesús. de ¿Cuál es Jesús, el exacto. contexto vital? O sea, el SIC 11 es el SIC 11 de Jesús, de la narración del rico y Lázaro. Bueno, Correcto. podemos decir, es bueno que el público sepa que SIC 11, en la investigación histórico-crítica, el SIC 11 de Jesús designa el contexto vital palestino concreto en el que Jesús mismo pronunció una enseñanza antes de su transmisión oral comunitaria y de su posterior redacción evangélica. ¿Ve? O sea, el SIC 11, ¿qué está implicando ahí? Bueno, el SIC 11 está reconstruyendo lo que es la situación histórica real. Primero, la situación histórica real. Segundo, la audiencia inmediata. Tercero, la problemática teológica y social. Y cuarto, la intención pragmática del dicho de Jesús. Ahora, vamos a aclarar. La pregunta no es cómo lo entendió la iglesia después, sino qué estaba ocurriendo en la Palestina del siglo I que hace necesaria esta parábola. Eso es el SIC 11. ¿Qué estaba ocurriendo en la Palestina del siglo I que hace necesaria esta parábola? Entonces, hay una audiencia histórica concreta. ¿Quién? La élite farisea económicamente acomodada. El SIC 11 inmediato está explícitamente indicado por Lucas 14, como ya lo dijimos. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Por tanto, la parábola no nace en un debate escatológico abstracto. La parábola no responde a una pregunta sobre el infierno. La parábola no surge de curiosidad cosmológica ni geográfica del más allá. La parábola surge de una confrontación directa con la élite religiosa farisea, caracterizada por apego al dinero, filarguria, prestigio social. Segundo, tercero, una teología de retribución que identificaba riqueza con bendición divina. Aclaramos, a los que estamos en Cristo después de la cruz y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no existe para el creyente en Cristo, para los que estamos en Cristo, la teología de la retribución. Aunque la paga del pecado es la muerte. La teología de la retribución funciona con los no creyentes, pero para el que está en Cristo no hay teología de retribución. Y lo digo porque muchas iglesias juzgan a alguien. Eso es que está mal delante de Dios. Eso es que está en pecado. Eso es que algo anda mal. No, 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 no. Después de la cruz y la resurrección. Y eso es otro tema que podemos tratar el otro día. El tema de la justicia de Dios y la justificación por la fe. La teología de la retribución no es lo mismo siembra y cosecha que teología de la retribución. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el SIC 11, el contexto vital, el contexto ya en este caso
socioeconómico palestino del siglo I. Había una polarización económica. La Palestina del siglo I presentaba una brecha extrema entre ricos y pobres, grandes terratenientes, élites urbanas, religiosas, ahí están incluidos los saduceos, recaudadores de impuestos y comerciantes favorecidos frente a jornaleros, a mendigos, a gente pobre, a gente enferma y marginada. Entonces, el escenario del rico que banquetea y el pobre a la puerta no es simbólico, es una escena cotidiana en Jerusalén y en Galilea. Y aquí la puerta se puede interpretar como lugar teológico. La puerta, pulón, la puerta, pulón en griego, no es un detalle narrativo menor, es el espacio donde la Torá se pone a prueba. Lo repito, la puerta es el espacio donde la Torá se pone a prueba. Búsquelo, Deuteronomio 15, léalo completo. Isaías 58, es el lugar donde la misericordia debía ejercerse. El rico no cruza continentes, solo ignora a quien está a centímetros de él. Te lo repito, el rico no cruza continentes, sino solo ignora a quien está a centímetros de él. Ahora, ¿cuál es el trasfondo teológico judío? La tradición popular del más allá. Jesús no inventa las imágenes del relato, sino que retoma imaginarios judíos ampliamente conocidos. ¿Cómo cuáles? El Hades Sheol dividido, que ya existía en el primer libro de Enoc. El seno de Abraham como lugar de consuelo. El abismo infranqueable. La reversión de destinos después de la muerte, la reversión de destinos post-mortem. Y estas imágenes aparecen en literatura intertestamentaria, en tradiciones sapienciales, en relatos populares, incluida la conocida historia del egipcio, ¿verdad? La historia judía, egipcio-judía, la historia egipcio-judía del rico y el pobre Barmayán. Barmayán, sí. Búscalo, o como dice por ahí, googlealo. Incluida la historia egipcio-judía del rico y el pobre Barmayán. Y aquí este punto es crucial. ¿Por qué? Porque Jesús no introduce estas imágenes para enseñar cosmología, sino porque sus oyentes ya las conocen. Entonces, Jesús está haciendo una acción hermenéutica, ¿cuál? Resignificando proféticamente lo que está pasando. Por eso aquí, el Sit 11, Jesús toma una tradición conocida y la desescatologiza. Te lo voy a repetir. Jesús toma una tradición conocida, que es la historia del rico y el pobre Barmayán, que es una historia egipcio-judía por la transculturación. Jesús toma una tradición conocida y la desescatologiza. El interés no está en cómo es el más allá, sino en por qué alguien termina así. ¿Y qué hace Jesús? Jesús la remoraliza. El juicio no se basa en herejía doctrinal, sino en indiferencia ética. Jesús toma esta historia y la retoraiza, la reinterpreta a la luz de la Torá. Porque el criterio final no es una nueva revelación, sino la fidelidad a Moisés y los profetas. Por eso el relato funciona como juicio anticipado sobre una religiosidad que estudia la Torá, que enseña la Torá, pero no vive la Torá. Te lo voy a repetir. El relato del rico y Lázaro funciona como juicio anticipado sobre una religiosidad que estudia la Torá, que enseña la Torá, pero no vive la Torá. Por eso la función parenética original, que no es doctrinal, porque en su Sit 11 Jesús da la parábola de juicio profético, la parábola de advertencia ética urgente, la parábola de confrontación directa a líderes
religiosos. Por eso el rico y Lázaro no es un relato, ni un tratado sobre el infierno, ni un manual del estado intermedio, ni un mapa del más allá. Jesús la pronuncia para provocar arrepentimiento ahora, no para informar sobre el futuro. Y el clima tienen a Moisés y a los profetas. El cierre del relato define definitivamente su contexto vital. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno resucite de los muertos. Y esto revela que el problema de los oyentes no es por falta de información, no es por falta de señales, no es por falta de revelación, sino resistencia moral. Por eso el Sit 11 ahí de Jesús es una situación de endurecimiento religioso frente a la justicia exigida por la Torá. Para cerrar en términos rigurosos el contexto vital de Jesús para Lucas 16, versículos 19 al 31 es, primero, una confrontación real con fariseos económicamente acomodados y acaudalados. Segundo, un entorno de desigualdad social visible, de desigualdad social e injusticia social cotidiana. Tercero, una teología de retribución deformada que Jesús corrige. El uso de imaginarios escatológicos conocidos como recurso pedagógico. Y número 4, una intención parenética y profética, no cosmográfica, que ya hemos explicado lo que es parenético, que es un llamado al arrepentimiento, una exhortación moral, un llamado urgente a una conducta concreta, una amonestación ética dirigida a provocar cambio de vida. Por eso en el mundo bíblico la parénesis no informa, la parénesis interpela. La parénesis urge a decidir. Es un texto parenético que no busca describir la realidad, sino transformar al oyente. Wow. Bueno, doctor, yo creo que más claro no se ha podido hacer. Todavía nos quedaba bastantes preguntas, pero creo que ya el tiempo corrió demasiado. ¿Ah? Vamos a dejar esto aquí, pero yo creo que nadie queda sin duda, basado en el mensaje, basado en lo que usted habló del seno de Abraham, algo excelente, una información extraordinaria. Am, pero vamos a quedarnos hasta aquí. Yo creo que comenzando este programa, dejamos saber que vamos a estar 2 martes fuera por los días de festivo. No queremos estar tratando de traer ciertos temas que se pierdan porque la gente pues, va a estar más ocupada en sus tareas. Pero yo creo que con esta última clase que hemos dado en el 2025, esta cátedra que el doctor nos ha traído, excelente explicando la parábola del rico y Lázaro y el seno de Abraham, sin desperdicio. Comparta este video, comparta para que otros puedan también alimentarse de esta enseñanza y esta información. Y lo que queremos es que usted predique de la manera correcta. No se enoje, esto no es para frustrar a nadie, esto no es para hacer sentir a nadie mal, sino para aclararle muchas cosas que la tradición enseñó. ¿Con un corazón malo? No, pero era lo que sabían. Era lo que sabían. Y el doctor nos ha estado trayendo claridad en muchos de estos temas y damos gracias a Dios por eso. Lo único que le pedimos es que no estamos aquí compitiendo con nadie, lo que estamos trayendo una enseñanza y que usted nos pague con una oración, que nos pague compartiendo el video para que así pues podamos seguir trayendo este tipo de enseñanza. Así que doctor, extraordinario esta información, esto de primera, verdaderamente que para muchos, yo sé que usted le trajo cosas que nunca habían oído, fue bastante claro, usó el lenguaje bastante correcto. Como usted dijo un momento, hay gente que tiene sus interpretaciones, sus ideas, sus opiniones y hay que respetarlo. Cada quien es libre, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿verdad? Eso no se puede evitar. Exacto. Pero nosotros estamos haciendo aquí la aclaración de que el rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro,
La parábola del rico y Lázaro o la narrativa del rico y Lázaro es un llamado urgente al arrepentimiento en el presente histórico, no una especulación sobre el futuro después de la muerte o sobre el más allá. No es una especulación sobre el futuro post-mortem. ¿Ves? Porque el sit 11 de la parábola del rico y Lázaro no es el cielo ni el infierno, sino la Palestina injusta del siglo I. Y Jesús no narra esta historia para explicar dónde están las almas. Ojo, Jesús no narra esta historia para explicar dónde están las almas, sino para Wow, revelar dónde está el corazón. eso es. Estamos, Uf, estamos, mire, siento, se uf, me paran hasta los vellos. poderoso. El verdadero abismo que Jesús denuncia no es escatológico, es ético. Y eso es bueno Correcto. aclararlo, tenerlo claro, para que la gente entienda que aquí no estamos, ¿verdad? Usted puede creer lo que usted quiera, pero en esa parábola hay unos principios que el tiempo no nos dio a presentar fuertes. ¿Ah? Ujú. Hay principios ahí. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro nos está mostrando, número uno, que la verdadera condición del ser humano no se mide por lo que posee, sino por cómo responde al prójimo que sufre. Porque ante Eso sí. Dios, el valor del hombre no se define por su riqueza o su pobreza, sino por su relación con él y con el necesitado a su puerta. El rico, ojo bien, ojo con esto, el rico no es condenado por ser rico, ni Lázaro es salvado por ser pobre. El criterio no es económico, sino relacional y moral. ¿Qué hizo el rico con Lázaro? ¿Ve? ¿Qué hizo el rico con Lázaro? La parábola desautoriza toda lectura que identifica automáticamente riqueza con bendición y pobreza con maldición. La ética del reino invierte la lógica social. Dios examina el corazón, no el nivel de ingresos. Hello. Mm, totalmente claro, O sea, totalmente claro. en la parábola te está diciendo que toda riqueza es mayordomía y usarla sin misericordia es traicionar al dador de esa economía. Uf, Que nosotros llamamos nuestros bienes son en realidad una encomienda divina y su uso, cuando no es solidario, nos coloca bajo juicio. ¿Por qué? Porque el rico vive como si sus recursos fueran autónomos y no un préstamo de Dios. eso No es. aparece un solo acto de misericordia hacia Lázaro. La parábola enseña que la riqueza sin solidaridad es infidelidad teológica. No reconocer a Dios como fuente y al pobre como prójimo. No Amén. administrar los bienes a la luz de la justicia y la misericordia es ya en sí un fallo espiritual grave. Ahí en la parábola el pobre a la puerta es un sacramento moral, porque en él se decide la veracidad de nuestra fe. Porque Lázaro no es un dato decorativo de la historia, sino el lugar teológico donde se prueba la autenticidad de la piedad. Eso es. Y el rico quizás ora, quizás se considera hijo de Abraham, pero ignora al hombre que yace a su puerta. Por eso la parábola enseña que la ortodoxia sin misericordia, que es el problema de los legalistas, la ortodoxia sin misericordia es autoengaño religioso, es santurronería barata, es un disfraz. Ay, ay, ay. Porque en la figura de Lázaro se concentra el examen. Lo que hacemos o dejamos de hacer con él revela lo que realmente creemos acerca de Dios. Mm, Además, en la parábola vemos que la muerte no cambia el corazón, solo lo revela. La muerte no cambia el corazón, solo lo revela y lo sella. Lo que ya se fue convirtiendo en vida. Por eso la muerte no transforma mágicamente el carácter, lo expone y lo fija. Porque el rico aún en el Hades sigue tratando a Lázaro como si fuera sirviente. Manda a Lázaro. No hay señal de arrepentimiento genuino ni de reconocimiento del otro como igual. Y esto muestra que el infierno no es solo un castigo eterno, sino la continuidad de un yo, de un ego encerrado en su propio egoísmo. La parábola enseña que el tiempo para la transformación es ahora.
aquí y ahora, no después de la muerte. Amén. Y ojo, en la parábola vemos que la escritura es suficiente para conducir al arrepentimiento. La falta no es de luz, sino de obediencia. Tienen a Moisés y a los profetas. La revelación de Dios es suficiente. Y cuando el corazón no obedece a la palabra, tampoco se dejará convencer por milagros, prodigios, sanidades y maravillas. Wow. La respuesta de Abraham es categórica. Quien no escucha la escritura no creerá, aunque uno se levante de los muertos. La parábola desenmascara la tentación de pedir pruebas y señales adicionales mientras se desoye la luz de las escrituras ya dadas. El problema no es déficit de evidencia, sino resistencia del corazón. La incredulidad es, ante todo, una postura ética y espiritual, no una carencia de datos. ¿Es cuánto? Wow. Bendiciones a Bueno. todos. Y recordemos que este programa llega a ustedes como cortesía de BCC Adonai Elohim Christian University, que ya inició su programa de licenciatura en teología, ciencias bíblicas, investigación bíblica, interpretación bíblica y educación cristiana. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 1-917-417-5258. Repito, teléfono de WhatsApp de la doctora Idekel 1-917-417-5258. Amén. Ya usted puede ingresar a los programas de licenciatura, Bachelor Degree, que ya iniciaron, y ahí están los videos en la plataforma y el material de apoyo. Ya en enero iniciamos las maestrías y los doctorados. Amén. Así que ha sido gran bendición. Wow, este café académico tremendo, compártalo. Lo que el pastor trajo, el doctor, es una información, hermano, que no se puede desperdiciar. Queremos que, y con esto vamos a cerrar, lo que hemos dado este año, esperamos que haya sido de bendición para muchos de ustedes, verdaderamente, y nuestra intención es que aprendan y predíquenlo, porque no es para que aprendan y se callen, predíquenlo, porque eso es lo que queremos, que lo prediquen de la manera correcta. Yo creo que lo que el doctor le dio hoy, usted tiene por lo menos los primeros 3 meses de predicación. Así que eso es un regalo de Navidad que se le está dando. Información para que se goce, pero queremos desearle, oiga muy bien, esto es con una amabilidad, no estamos hablando que si la Navidad existe o no, 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 vamos a echarse un lado. Le deseamos que la pase bien con su familia, que tenga una despedida y un nuevo año con muchas bendiciones. Eso es lo que le deseamos, el programa Café Académico. Y yo creo que parte mía, de mi familia, mi iglesia, los bendecimos a cada uno de ustedes, igual que yo sé que el doctor también le va a desear lo mejor para este próximo año. Amén. Así que, doctor, yo me despido, doy gracias a Dios por este año, esperando que el próximo año sea mejor. Así que vuelvo y digo abrazo, bendiciones, doctor, despídese con las últimas palabras y así nos vamos. Bendiciones. Que tengan feliz fin de año y un próspero año nuevo saludable en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones, gracia y paz. Shalom.